El rentismo en esos términos significa el otorgamiento del usufructo o el uso de un predio agrícola, un predio rural, para que una persona distinta a la propietaria pueda explotar la propiedad con un cultivo agrícola a través de una renta. Pues hay una buena combinación de acuerdos para configurar este fenómeno a través, por supuesto, de una renta pecuniaria en efectivo. Hay acuerdos de un reparto final de la utilidad a la cosecha entre los partes que lo acuerdan, y generalmente utilizamos o se utiliza el término pues para calificar como una práctica como una externalidad negativa, como un fenómeno negativo producto de las condiciones desfavorables para que el propietario mismo del predio agrícola pueda hacer uso, usufructuar, explotar su terreno, su propiedad. El mismo es una actividad económica legítima, natural, que existe, que siempre ha existido. En el caso del campo, en el caso de la producción agrícola, podemos distinguir dos etapas de acuerdo con nuestra legislación agraria. Una previa a 1991 con la reforma salinista al artículo 27 constitucional, donde dio por terminada la reforma agraria, es decir, quedaron ya proscritas las solicitudes de tierras por grupos de campesinos, solicitantes, y la previa, pues, donde predominaba el régimen ejidal, todavía en las condiciones constitucionales de inembargable, imprescriptible, inalienable. A partir de 91 se generó un proceso legal derivado de esta reforma constitucional que produjo que la condición de propiedad en el campo mexicano pudiera entrar al mercado, las tierras ejidales pudieran entrar, estas tierras que tenían legalmente establecido un estatus legal que impedía un mercado agrícola, un mercado de terrenos agrícolas completamente abierto. Estas dos etapas históricas de cualquier, en la modalidad agraria anterior a 91 y posterior, no impidió o no ha impedido, hoy es mucho más patente y fácil, que se renten las tierras ejidales a quienes de una manera u otra tienen condiciones económicas para explotarlas, para hacerlas producir. Y esta práctica tiene sin duda pues una lógica económica en principio para obtener una renta, y la segunda lógica que también es presente es que las condiciones económicas de quien es propietario de un predio agrícola de esta naturaleza no tiene los recursos económicos para hacer de su actividad agrícola una explotación de la cual vivir. En ese sentido, el rentismo agrícola, el rentismo de las tierras de explotación agrícola en Baja California es un fenómeno presente antes y después de la reforma agraria de 91. Hoy por hoy, la presencia del rentismo agrícola es gravemente acentuado por estas condiciones económicas que te digo. Más aún cuando a partir del periodo de Miguel de la Madrid hacia acá, y sobre todo pues acentuado en el
periodo salinista y hasta la fecha, el recurso público que viene del gobierno, el recurso del Estado para financiar la actividad agrícola, sobre todo en el ámbito general, pero en general se ha ido desplomando y ha prácticamente desaparecido. Es decir, los organismos institucionales de financiamiento para el crédito agrícola, para el crédito agropecuario, tienen infinitamente menos recursos. Yo atrevería a decir que los recursos públicos para financiar la actividad agrícola están casi ausentes. Desapareció el Banco Rural hace unas décadas, después se produjo una financiera rural. Hoy existe formalmente también la Financiera para el Desarrollo Agrícola, Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, pero el monto del volumen de recursos disponibles es francamente, me atrevo a decir, absurdo, ridículo, bajísimo. En tal sentido, los propietarios de la tierra y los mismos quienes trabajan la tierra están en condiciones, sobre todo en la agricultura comercial intensiva de grandes extensiones en el norte de México, están padeciendo una astringencia de recursos muy grave. Este estado de las cosas, pues, favorece estos procesos de búsqueda de renta de parcelas agrícolas, incluso separando, en el caso de Mexicali, que es un área agrícola bajo riego, separando la tierra del agua. Podemos observar con facilidad hoy la renta no nada más del predio agrícola, sino únicamente del permiso de riego, solamente el agua, para usarlo en las explotaciones, en los predios agrícolas que están en producción. Alrededor de una década hicimos unos trabajos, unos estudios aquí, y de la base de datos que teníamos para levantar una encuesta, solo conseguimos, pudimos obtener el dato de que solo el 14% de los, posesionarios rurales, de predios rurales, de los derechosos de predios rurales originales, estaban trabajando su tierra. Es decir, podemos hace 10 años con esto inferir que en ese momento el 86% de los predios agrícolas del Valle de Mexicali estaban siendo trabajados por personas que no eran los propietarios originales de las tierras. Y el día de hoy creo que esto ha avanzado, francamente. Creo que es posible afirmar este proceso a través del rentismo, incluso de préstamo, pero hablando en términos así muy, muy concretos de rentismo, de entrega de tierras para que otras personas las exploten, produce en los hechos una reconcentración de la propiedad, dicho esto entre comillas, de la propiedad agrícola, no nada más del estado del país. Es decir, en Mexicali, por ejemplo, existen alrededor de unos 14,500 usuarios de derechos de agua formalmente, pero durante algunos años y trabajos hemos ido aproximando o nos aproximamos a una cifra muchísimo menor de personas que hacen producir la superficie en producción del Valle de Mexicali, y estamos hablando de menos de 6,000 personas que están haciendo producir las tierras que están, valga la diferencia, en producción. Políticas públicas, recupero cuatro ideas. Una, recuperar organizaciones de financiamiento con volúmenes mayores para financiar la producción de básicos. Dos, como la agricultura de producción de básicos no es lucrativa,
es crucial que se reorienten recursos para subsidiar, para otorgar subvenciones a productores de alimentos básicos. 3, que recuperemos, y creo que ese es un proceso que está caminando, que recuperemos capacidad industrial propia para generar fertilizantes y, por supuesto, tecnología en fertilizantes, pesticidas, promotores de crecimiento, mecanización, misma tecnología y paquetes tecnológicos para el cultivo, el avance en los métodos de cultivo de los diferentes alimentos básicos, sobre todo. Recursos, ciencia y tecnología, recuperar la vitalidad de organismos de ciencia y tecnología que permitan también, pues, recuperar nuestra capacidad tecnológica propia para mejorar nuestros cultivos. Esas estas cuatro áreas de atención al campo son cruciales, recuperarlas. Sin esto hemos estado observando, hace un par de años escribimos un artículo para diferenciar la necesidad de políticas diferenciadas, regionalizadas, entre el norte y centro del país. Estamos observando, reitero, un desaliento grave de la agricultura intensiva, de grandes extensiones y de producción de grandes volúmenes de la agricultura, pues, del norte de México. En el Valle de Mexicali hemos llegado a sembrar hasta 100,000 hectáreas de trigo. En los últimos años, ya no 3 o 4 más, hemos visto cómo ha ido disminuyendo la superficie ocupada para producción de trigo. Hoy por hoy, en este año agrícola que comienza, otoño-invierno, su ciclo agrícola, están haciendo pública los permisos de siembra otorgados, pedidos por 27,000 hectáreas de trigo. Hay una también reducción importante en el cultivo del algodón. Hemos observado ya superficies muy reducidas de alrededor de 15, 17, 13,000 hectáreas de algodón, cuando normalmente, entre comillas esto, estábamos en un promedio histórico de alrededor de unas 40, 50,000 hectáreas de algodón y de alrededor de 60, 70, 75,000 hectáreas de trigo. Hay un desaliento grave de la agricultura en el norte de México.